Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy empezamos una nueva experiencia de aprendizaje titulada Nos preparamos para afrontar los fenómenos. Trabajaremos el área de comunicación con la actividad titulada Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. Veamos de qué se trata. ¿Qué aprenderás? A partir de la búsqueda de información científica y saberes tradicionales, aprenderás a reflexionar sobre la cultura de prevención, considerando que una comunidad puede estar en riesgo de sufrir desastres relacionados con los fenómenos naturales. En esta experiencia de aprendizaje necesitarás un cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero y por supuesto tu portafolio de evidencias para recopilar todas tus actividades. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Identificar información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Comprender las causas del calentamiento global y su relación con la tormenta de lluvia en base a información científica. Vamos a empezar, lo harás muy bien. Para poder empezar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito específico para el día de hoy. Identificar información importante en una noticia sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad. Para iniciar esta actividad, observamos un pequeño diálogo entre niños de tu misma edad. Ellos son Alicia y Luis, que caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes que dejó un huaico y al lado un puente reparado. Ante ello, dialogan sobre los fenómenos naturales. Ellos comentan que hubo una lluvia torrencial que ocasionó la caída de un huaico, lo que produjo grandes daños. Además comentaron que uno de los puentes se cayó a consecuencia del huaico. También ocurrieron inundaciones que afectaron a los vecinos. Luego de leer el diálogo de Alicia y Luis, te habrás dado cuenta de que conversan sobre algunas evidencias o muestras que han dejado los desastres que han ocurrido en su comunidad. Por ejemplo, la caída de un huaico que provocó derrumbes, caída del puente e inundaciones que afectaron a los vecinos de su comunidad. Entonces, luego ya en casa, Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provocan estos desastres y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto, Luis encontró algo en el diario de la comunidad y dijo: Alicia, encontré en el periódico una noticia sobre el huaico que ocurrió en nuestra comunidad. Sí, le dice ella, hay que leerla. Y dime, ¿qué te parece si leemos con ellos esta noticia? Será muy interesante, vamos a leerlo. Antes de leer la noticia, recordemos. La noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico o el internet. Antes de leer, observa atentamente la imagen y responde: ¿qué puedes decir de la imagen que observas? ¿Estás observando? Sí, ¿verdad? Podemos decir que en la imagen se ven unos terrenos de cultivo que están siendo afectados por el aumento del caudal del río. Además, mucho lodo, seguro a causa de las intensas lluvias. También podemos decir que hay peligro que se produzca un huaico. Ahora lee el titular de la noticia y responde las preguntas. El titular es: Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. Ahora responde:
¿Por qué crees que el huaico habrá producido pánico en la población? ¿Por qué crees? Sí, ¿verdad? Porque el huaico es un fenómeno natural muy peligroso. Entonces la población tuvo miedo por la seguridad de todas las familias de la comunidad. Y dime también, ¿para qué se habrá escrito esta noticia? Correcto, la noticia se ha escrito para informar a toda la población de este suceso y así poder prevenirse en el futuro. Y recuerda, tus respuestas son tus predicciones o saberes previos al texto que vas a leer. Luego puedes comprobarlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. Es momento de leer la noticia. El Peral, Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. Esta noticia se desarrolló en Virú el 11 de febrero del 2020. Este sábado, en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, pero no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños, aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos. Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia, se informó que no se ha registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas. Y bien, así seguimos trabajando. Para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura. Y a medida que lees, identifica aquellas palabras que son nuevas o desconocidas para ti. Luego, escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Y dime, ¿qué debes hacer para encontrar el significado de las palabras desconocidas? Claro, relaciona las palabras que están antes o después de la palabra desconocida, asócialas y trata de deducir o comprender su significado. A esta acción se le llama encontrar el significado de las palabras por el contexto del texto. Después de leer la noticia, verifica tu comprensión respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió en el distrito de Chao? Sucedió que en horas de la mañana se produjo un huaico que arrasó varias viviendas. Y dime, ¿quiénes alertaron a la población que venía un huaico? Fueron los pobladores que vivían en la parte alta de la comunidad. ¿Y por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? Ellos lo dicen porque un día antes se produjo una lluvia torrencial y el cielo se oscureció por la presencia de nubes grises. ¿Qué desastres provocan los huaicos? Los huaicos provocan derrumbes de casas, inundaciones, heridos y hasta la pérdida de vidas humanas. Dime también, ¿qué significa en el texto causar pánico en la población? Quiere decir que la llegada del huaico causó miedo en las personas de esa comunidad, ya que representa un gran peligro para todos. ¿Y crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Cómo? ¿Se podrán evitar? Sí, ¿verdad? Se pueden evitar, por ejemplo, realizando simulacros de prevención, teniendo nuestra mochila de emergencia, entre otras cosas. Lee el siguiente párrafo de la noticia y responde las preguntas. El párrafo dice:
Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Dime ahora, ¿qué significa en el texto la expresión testigos? ¿Qué significará esta expresión? Correcto, los testigos son aquellas personas que presencian un suceso y luego pueden contar qué fue lo que pasó. Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? Ocurrió que estos testigos observaron que venía el huaico. Entonces, como ellos vivían en la parte alta, dieron aviso a los demás. Parafrasea la siguiente expresión. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. ¿Cómo podemos parafrasear esta expresión? Podemos hacerlo diciendo: los gritos de los pobladores de la parte alta de la comunidad hicieron que la gente escapara a tiempo antes de la llegada del huaico. Ahora, con tu familia, identifica qué fenómenos naturales se producen en tu comunidad. Pregúntale a tu familia y conversa con ellos sobre esto. Luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente. Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora dialoga con tu familia mediante las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? Necesitamos reconocer las señales que nos da la naturaleza y las medidas de prevención dadas por las autoridades de nuestra comunidad. Y dime también, ¿los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? ¿De qué manera? ¿Crees que nos podrían beneficiar? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, las lluvias benefician a los agricultores en las zonas rurales. Cuéntame si tú conoces algún otro beneficio de los fenómenos naturales. Te invito a que escribas la respuesta en tu cuaderno con tus propias palabras y que también me dejes tu respuesta en los comentarios de este video. Reflexiona. Continúa dialogando con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en la noticia? ¿Cómo podrías prevenir los desastres naturales en tu comunidad? Utiliza estas preguntas en el momento que te reúnas con tu familia. Vamos, yo sé que tú puedes. Hemos hecho un excelente trabajo. Muy bien. Hemos acompañado a Alicia y Luis a obtener información de la noticia, pero ellos necesitan seguir investigando y encontrando respuestas a sus preguntas. Para seguir aprendiendo, te invitamos a desarrollar el recurso 1, los fenómenos naturales y la cultura de prevención. Esta ficha te la voy a enviar, pero también la puedes encontrar en la descripción de este video. Felicitaciones, hemos terminado la actividad del día de hoy. No te olvides de completar la tablita de reflexión de tus aprendizajes, con el siguiente criterio. Identifiqué información importante en una noticia sobre los efectos del huaico ocurrido en una comunidad. Recuerda, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Espero que este video te haya gustado y que te sirva para desarrollar la actividad del día de hoy. Cuídense mucho, nos estaremos encontrando en un nuevo video de Aprendo en Casa.